American Brewers Association. Ha escrito The Great Joy of Homebrewing, que ya tiene varias ediciones y bueno, entre otros logros. Y bueno, con ustedes el señor Charlie Papazian. Gracias. I am very, very honored to be here today and joining you in your conference. And Leo is going to translate throughout my presentation. I'm sorry I don't speak enough Spanish to speak to you in Spanish. Hola. Andaba así. Bueno, está muy honrado de estar acá y dice que vamos a tratar de que yo lo traduzca y que le gustaría mucho que compren la remera y la botellita mañana para poder... que van a estar a la venta más tarde y también en el stand de Somos Cerveceros mañana, ¿no? Sí, mañana. ¿Por cuánto? Charlie is for the... Barato. Okay. Wow. I arrived yesterday, 25 hours ago, to Argentina. And the first thing I want to tell you is that I still make beer at home after my first beer I made in 1970 when I was a university student. And I have 5 different home brews on tap at home. Bueno, dice que llegó ayer, hace 25 horas exactamente a Argentina, y quiere compartir con nosotros que él sigue haciendo cerveza en la casa después de haber hecho su primer batch en 1970 y normalmente tiene 5 canillas con cerveza regularmente en su propia casa. The last couple of years I was working on 2 projects. And one of those projects was the second edition of my book, Homebrewer's Companion, and also this new book, the 4th edition of my Complete Joy of Home Brewing, which was just released last week. Okay. Bueno, los últimos años estuvo trabajando en 2 proyectos. Uno de ellos es una edición nueva del libro del Homebrewer's Companion, el compañero del Homebrewer. Y el otro proyecto es la última edición que fue lanzada hace una semana del clásico de la Biblia, que es The Complete Joy of Home Brewing. I've been doing quite a bit of traveling the last month, this month and next month. Last month I was in Japan to speak with the craft brewers of Japan. Last week we had our Great American Beer Festival in Denver, Colorado. And next month I will be going to Germany to give presentations about American craft brewers in Nuremberg. Bueno, estuvo viajando bastante las últimas semanas y así va a continuar. Estuvo el mes pasado en Japón, la semana pasada, bueno, hablando con el grupo de cerveceros artesanales de Japón. La semana pasada terminó el Great American Beer Festival en Denver, Colorado, y el mes que viene se va a Alemania a hablar con un grupo de cerveceros alemanes en Nuremberg. At the Great American Beer Festival there were 50,000 people that came to the festival, and every year now for over 30 years I am still surprised
at how beer life has changed, not only in the United States, but all throughout the world. Y en el Great American Beer Festival, que bueno, es un festival de cerveza que se hace todos los años, desde hace 30 años en Denver, hubo 50.000 personas y Charlie dice que sigue estando sorprendido cada año de cómo la vida cervecera cambió, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. And the statement that many homebrewers who meet me at the beer festival and at events throughout the world, the one thing that they always tell me is that, well, they thank me for my book, but what really strikes me very strongly, is that they tell me how much beer and home brewing has changed their lives. Y algo que todos los homebrewers le dicen a Charlie cuando se lo encuentran, lo que más le sorprende a él es cuánto hacer cerveza casera les cambió la vida. And this is something that I write about in the beginning of the new book, about my experiences over the years and what I realized that home brewing and homebrewers like you have really changed how people in each country and throughout the world, how people think about beer. It's not only about the quality of the beer that you make, but the qualities that you put into your beers as home brewer, your spirit, your love of beer, and that spirit is what has changed people's attitudes about beer throughout the world. Y él cree que los homebrewers como nosotros, que han cambiado la escena cervecera mundial debido a no solo las cervezas que hacen en casa, sino a la actitud que tienen con respecto a la cerveza, a la pasión, a las ganas que le ponen, y eso es lo que ha hecho cambiar el escenario cervecero en todo el mundo. I often give more presentations about craft brewing and professional small brewers, and to them, than opportunities for just home brewers like most of you are. But it is easy to give the same presentation to you as home brewers, because home brewers have been the beginning and the inspiration for all of the changes that are happening here in Argentina and throughout South America, and it is what has changed the beer world in the United States. Homebrewers. Y Charlie normalmente da más presentaciones a cerveceros artesanales, a cerveceros profesionales que hacen producciones en pequeña escala, que a grupos de homebrewers como ustedes. Y él cree que... I got lost. El cambio en empezar a hablar con nosotros. Sí, no, que él había perdido el hilo. Que él cree que la presentación que hace no difiere mucho de lo que tiene que decirle a los homebrewers o a los cerveceros profesionales, porque son los homebrewers quienes fueron la inspiración para la mayoría de las cervecerías artesanales en Argentina, en Sudamérica y en Estados Unidos. I'll try to keep things shorter between thoughts. I travel and have visited thousands of breweries around the world, and I continue to get inspiration from the stories from people like yourselves
that have or will be starting breweries. I get much inspiration from the people who start their breweries and with their stories of how they started so small and how they've grown and changed their town and community. Y Charlie en sus recorridas alrededor del mundo escucha muchísimas historias de homebrewers que abrieron o que van a abrir su cervecería y cómo eso cambió la cultura cervecera del lugar o hasta la vida de la ciudad en algunos casos. Yeah, even the changes there are changes that happen in very big cities, and there are changes that happen in very, very small towns. Hay algunos cambios que ocurrieron en ciudades muy grandes y otros que ocurren en pueblos muy chiquititos. There's one town, for example, even in the United States, you live in some very remote places, and there's one town in Montana that I heard the story from the brewer. The entire town is 400 people, and it takes 3 hours to drive to the nearest airport. Por ejemplo, hay una ciudad en un lugar muy alejado en el estado de Montana, en Estados Unidos, que Charlie escuchó la historia directamente del cervecero, que está tan alejado que hay que manejar 3 horas para llegar al aeropuerto más cercano y bueno, es un pueblito muy chico de 400 habitantes. There's very little happening in this town, and there was a home brewer there that decided to start a small brewery. Y bueno, como se imaginan, en ese pueblito pasaban muy pocas cosas, pero había un homebrewer que decidió abrir una cervecería. And now he has been doing it for 4 years, 5 years, and he has a small brewery, a small brewery tap room, and now he is building an entertainment area in an old movie theater. Y bueno, él abrió la cervecería, la cual tenía un pequeño bar en la fábrica. Y bueno, eso ahora está abriendo un centro de entretenimiento en un antiguo cine que estaba cerrado. To give you an idea of this town and how remote it is, the last time a movie was shown in that movie theater was 1955. Para que se den una idea de lo remoto y alejado que está esa ciudad, la última vez que se había proyectado una película en ese cine fue en 1955. Now, with the beer and the music and the entertainment, this little town has become renewed, and there are now cafes and other restaurants that are opening and other businesses, all started because this person had the idea, home brewer had the idea of starting a small brewery. Y bueno, ahora con este nuevo centro de entretenimiento en el cine abandonado, se empezó a revivir la ciudad, no solo con la cervecería y el cine, sino que están abriendo cafés, restaurantes, y como que la ciudad se renovó y cobró vida de nuevo, y todo empezó con un homebrewer que decidió abrir una cervecería. This is happening in different ways all throughout the United States, and I'm sure that it will happen here in Argentina and throughout other places in the world. Dice que eso está ocurriendo en muchos lugares por todo Estados Unidos y está seguro que está ocurriendo en todo el mundo y que algún día va a ocurrir en Balcarce también. What did you say? What I said, right? There's a friend of ours, Coco, who's from a small town called Balcarce, 68 kilometers from Paraná. And he says he is the brewer from Balcarce. Okay. Let me give you an idea of some statistics of numbers of what is happening in the United States. But keep in mind that it was once said, and I think it is true, that statistics, be careful about statistics.
statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, it suggests. But what is underneath is essential. Bueno, nos va a dar algunas estadísticas de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Dice que tengamos cuidado con las estadísticas igual, porque son como una bikini. Que lo que What they reveal is suggesting. Lo que muestran es sugestivo, pero lo que esconden es lo esencial. Okay. Así que pongámoslas entre paréntesis. In the United States, there are over 1 million home brewers, and that means that 1 of every 200 adults makes their own beer at home. En Estados Unidos hay más de 1 millón de homebrewers, lo cual significa que aproximadamente 1 de cada 200 adultos hace su propia cerveza. There are 3,100 small breweries in the United States and 2,000 homebrewers like yourself or other individuals who are planning to open a new brewery. Hay 3.100 cervecerías artesanales en Estados Unidos y hay 2.000 homebrewers como ustedes que están pensando en abrir su cervecería. The total economic impact of what has been inspired by homebrewers as craft brewers is $34 billion and has created over total of maybe 300,000 jobs. El impacto económico del homebrewing y de los cerveceros caseros y de los cerveceros artesanales es de $34.000 millones y crean aproximadamente 300.000 empleos. And this all began, most of the breweries began as home brewers. So 21 liters batches, 40 liter batches, this is how it all started. Y la mayoría de esos cerveceros artesanales empezó como cervecero casero, en tandas de 20 litros, 40 litros. I want to give you a perspective about size. Maybe some of you think that there are very many large, small breweries. Él nos va a tratar de poner en perspectiva su opinión sobre el tamaño de las cervecerías. Tal vez nosotros pensamos que hay muchas cervecerías chicas que son muy grandes. The largest small brewery in the United States is Sam Adams, Boston Beer. They make about 2.5 million hectoliters. La cervecería artesanal más grande de Estados Unidos es Boston Beer Company, que fabrica Samuel Adams, y ellos fabrican más o menos 2,5 millones de hectolitros por año. That is big. Eso es grande. But Anheuser-Busch InBev makes all of the beer that Sam Adams makes. They make that amount of beer in 2 days. Pero, bueno, AB InBev, que hace principalmente Budweiser en Estados Unidos, produce todo lo que fabrica Boston Beer Company en un año en solo 2 días. And of the 3,000 breweries, the average size of a brew pub is about 750 hectoliters a year. Y el tamaño promedio de los brewpubs de Estados Unidos es 750 hectolitros por año, que da más o menos 6.500 litros por mes. And the average size of a packaging brewery, producing brewery bottles, is about 2,000 hectoliters. Y el tamaño promedio de una microcervecería que envasa para vender fuera de su negocio es de 2.000 hectolitros por año.
Are there too many breweries in the United States? People are always asking, are there too many breweries? I don't think so, because there are people in small towns and local communities that really want to support their local businesses and their local breweries. So there will always be space on the shelf in local supermarkets and local stores for beer made locally. Hay mucha gente que se pregunta, ¿hay demasiadas cervecerías en Estados Unidos? ¿Son muchas? 3.100. Y Charlie cree que no son muchas, que muchas de esas cervecerías están surgiendo en lugares alejados, en pueblos chiquititos, y que siempre va a haber un lugar para esos productos nuevos que siempre va a haber lugar para esas cervezas locales, porque la gente quiere apoyar a las cervecerías locales. I can give you my microphone. No tiene pila. Bueno, el rol que tienen los cerveceros caseros es muy importante porque muchas personas que toman decisiones con respecto a la cerveza artesanal, como un gerente de un restaurante que tiene que decidir cuál va a comprar, la comunidad en general ha sido influenciada por los cerveceros caseros que le enseñan a todas las personas que los rodean sobre cerveza. Charlie sabe que todos ustedes tienen una vida afuera de la cerveza casera, tienen una vida profesional y personal, y sin embargo están acá y se dedican a tratar de difundir la cultura cervecera, como él vio que hizo Somos Cerveceros, que se dedica a entrenar gente para divulgar el conocimiento cervecero, y que eso está llevando a un lugar de éxito y va a llevarlo cada vez más aquí en Argentina. The big business people of the world do not understand and cannot understand why small breweries have succeeded. If you look at the world of business today and the world of beer, there continues to be very, very much consolidation of companies. La gente de los grandes negocios no puede entender por qué funciona la cerveza artesanal. Y si vos mirás el mundo de los negocios en general y el de la cerveza también, de la cerveza masiva, ha habido muchísima consolidación. Consolidation, efficiency, money is what the business world understands. And they do not understand, why and how. For example, the craft brewers in the United States have succeeded and that there are 3,000. They just cannot understand that. En el mundo corporativo lo que importa es la consolidación, la eficiencia y el dinero, y esas personas sencillamente no entienden, no les entra en la cabeza por qué son exitosas las cervecerías artesanales. The small brewers have brought from the home brewers a new attitude about business and how it translates into the world of beer. And it is more about the qualities of what you do and the choices that we all want and have and are making in the beers that we are producing. And it is not about consolidation and big business and money. And I have seen that some people get into the business of beer, small brewing, for the wrong reason, and usually they do not succeed. If you have a love of beer and a love of what you do, and you understand that the emotional things that you put into your beer is an important factor, then you will succeed as in your hobby and or as a professional brewer.
Los cerveceros artesanales hemos mamado del homebrewing algunas actitudes y algunas prácticas que hemos llevado al campo profesional como cerveceros artesanales, que son el foco en la calidad, en hacer las cosas bien, en algunos valores al momento de trabajar, que no son los valores normales de las grandes empresas. Charlie ha visto algunos empresarios que han entrado en la cerveza artesanal por las razones equivocadas y normalmente no les va bien, y que cuando vos lo haces con pasión y con esmero y que lo haces con amor y cuidás el producto, tenés mucho más chance de que te vaya bien con la cerveza y profesionalmente como empresario. As you grow your interest in home brewing, or as you grow your business of small brewing, the most important things that you will need to continue is to pay attention to the quality of your beer and continue your education about beer in the world and technically and in the business world. Charlie cree que a medida que crece tu pequeño negocio como cervecero, tenés que enfocarte cada vez más en la calidad del producto y enfocarte en seguir educándote a vos mismo en los aspectos técnicos de la cerveza y en aspectos de cómo llevar adelante el negocio. Earlier I mentioned some things about the impact that home brewers and small brewers have had. Let me give you two examples. In this year, American craft brewers in the United States will make 11% of the beer, but they will use 30% of all the malt that's made into beer in the United States. Algunas estadísticas más con respecto a la cerveza artesanal. Los cerveceros artesanales de Estados Unidos este año van a hacer el 11% de la cerveza, pero van a usar el 30% de la malta. With hops, again, American small brewers are 11% of all the beer, but they are going to use 40% of all the hops grown in the United States, and they continue to change the hop business very, very much. Con el lúpulo pasa algo similar. De nuevo, los cerveceros hacen el 11% de la cerveza, pero este año van a usar el 40% del lúpulo producido en Estados Unidos, lo cual hace que cambie muchísimo el panorama del lúpulo nacional de Estados Unidos. Many of you already know this, but the hop business is changing very, very dramatically. In years past, the only thing that hops were good for or used for, and the value of the hops, was the bitterness. And because of that, it put many hop growers out of business because there was no romance and no emotion that was associated with hops. El mercado del lúpulo continúa cambiando de manera dramática en los últimos años. Antiguamente, para el único uso que tenían los lúpulos era para dar amargor, y eso hizo que muchos productores de lúpulo perdieran su negocio, terminaran quebrando, porque no había ningún romance, ninguna emoción relacionada con el lúpulo. Now hops are not just sold because they are bitter, but because of people like you that want different varieties that give different flavors and aromas to beer. Y ahora los lúpulos no se venden porque sean amargos, sino porque gente como ustedes que busca lúpulos que tengan distintas variedades y que tengan distintos aromas y sabores. And it was very, very hard and difficult for hop farmers and growers of hops to change from what they were doing, because when this change began to happen, they didn't understand what small brewers were doing,
and what small brewers needed. Y fue muy difícil al principio que los productores de lúpulo cambiaran, porque en el inicio no entendían exactamente qué es lo que necesitaban los cerveceros artesanales. And the reason that things changed was there were conferences and festivals like this, and opportunities for hop farmers to come to events like this, and opportunities for brewers to go to events that hop farmers had before. And it was important to educate the hop farmers about the needs of the small brewers, and it was important for the small brewers to understand what the hop farmers needed. Y la razón por la cual pudieron cambiar los productores de lúpulo es porque empezaron a ir a eventos como este, donde se juntaban los cerveceros y aprender cuáles eran las necesidades, y porque los cerveceros empezaron a ir a eventos de los productores de lúpulo. Entonces, bueno, cree que es importante que los productores se acerquen a los cerveceros para ver qué es lo que necesitan, y que nosotros los cerveceros intentemos entender qué es lo que los que producen el lúpulo pueden hacer. The important thing to understand what I'm saying is that in order for the beer culture here in Argentina or in South America to grow and change, there has to be education from the farmer, between the farmer and the brewer, from the brewer to the people who sell the beer, and from the brewer and the seller to the beer drinker. There needs to be more understanding of how things work and what people need in order for beer drinkers to have the many choices that you will provide them. Y él cree que para que nos vaya bien con el cambio que estamos impulsando en la cerveza artesanal, tiene que haber muchísima más educación y mayor entendimiento entre los productores de las materias primas, los cerveceros, la gente que comercializa la cerveza y los que la tomamos, para que podamos comunicar mucho mejor cuáles son las virtudes y poder tener muchas más opciones de cerveza de buena calidad. And the home brewers like yourselves have always been the most important aspect, and still are the most important people in the United States for communicating and celebrating all that we enjoy with beer. Y los cerveceros caseros como ustedes continúan siendo en Estados Unidos el vehículo más importante para comunicar y celebrar las bondades de la cerveza. That collaborative spirit is something that has been uniquely developed in the United States, and if you come to the United States, you will understand when you see so many breweries helping each other out. Y ese espíritu tan colaborativo que hay entre los cerveceros de Estados Unidos, que es algo único que se desarrolló ahí, y que tenés que ir a Estados Unidos para verlo, para entender cómo las cervecerías se ayudan unas a otras. Let me just talk a little bit about some technical things about brewing. After I speak, I'll leave some time for you to ask me questions. But I just wanted about the quality of beer. When you're a home brewer or a brewery that is only serving your beer at your brewery, you have complete control over how your beer is served. Ahora va a hablar un poquito Charlie sobre aspectos técnicos, igual después va a dejar un poco de tiempo para preguntas. Entonces dice que bueno, cuando vos sos un cervecero casero o vendés la cerveza solo en tu lugar de elaboración, tenés un control completo sobre cómo se sirve la cerveza. The point I want to make for all of you to understand is that once you export your beer from your brewery, your level of knowledge and
technical knowledge about how to maintain the quality of your beer is very, very much more important. And what I mean by exporting is, I mean it leaves the brewery and is enjoyed somewhere else outside of your brewery. Pero una vez que empezás a sacar la cerveza de tu cervecería, el nivel de conocimiento técnico que necesitas para saber qué se necesita para que la cerveza se mantenga bien es mucho más importante. And exporting your brewery can mean delivering your brewery to the restaurant across the street, or delivering your brewery or taking your beer to a store in the next town. It can mean taking your beer and exporting it to another country. But the point is that you are no longer in control of how people take care of your beer. Y bueno, cuando Charlie nos comentaba lo de exportar la cerveza, exportar puede ser, es sacar la cerveza de tu fábrica, puede ser llevarla a un negocio al lado, puede ser llevarla a la ciudad de al lado, puede ser enviarla a otro país. El punto es que una vez que la cerveza sale de tu fábrica, vos ya no tenés control completo sobre cómo la cerveza se sirve. Beer changes once it leaves the brewery, and so your technical knowledge about how to make beer, how to package beer, and the ingredients and the process, and all of those factors, your education level has to be much greater than just making beer and serving it at home, or just making beer and serving it at your brewery. Your knowledge of how to make beer, ingredients, process, packaging, has to go to another level. Y bueno, la cerveza cambia con el tiempo, como todos sabemos. Entonces, una vez que vos empezás a sacar la cerveza de tu cervecería, el nivel de conocimiento técnico que necesitas para que le llegue bien a los clientes es mucho mayor. Vos necesitas un nivel de conocimiento para hacer una cerveza buena en tu casa, pero una vez que la empezás a sacar de tu lugar, tenés que aprender técnicamente, tenés que ir a otro nivel de conocimiento técnico. And you end up working hard to educate yourself, but you always work even harder to educate others that are distributing and selling and enjoying your beer. The last thing you want is to have the person that buys your beer to put the beer inside a car and leave it in the car in hot weather, because the beer obviously will not survive that kind of abuse. Entonces, bueno, vos vas a trabajar mucho para educarte a vos mismo, pero tenés que trabajar aún más duro para educar a los demás, a los que distribuyen, venden y sirven la cerveza. Porque lo último que querés es haber trabajado tanto para hacer una buena cerveza y que alguien la compre y la deje un día en el auto del sol, por ejemplo. Education is important. Your beer is perfect in your home. Your beer is perfect at your brewery. My experience coming to Argentina yesterday, we were at a restaurant in Houston, Texas, at the airport. We ordered a draft beer from a very good quality brewery. The beer was flat, draft beer. The beer was flat because they didn't understand how to clean the tap lines, and they didn't understand, obviously, about pressure. Él tuvo su experiencia en su viaje a Argentina cuando estaba en el aeropuerto en Houston, camino a Buenos Aires. Se pidió una cerveza tirada de una cervecería muy reconocida, que es un producto buenísimo, y la cerveza no tenía gas. Y no tenía gas porque, bueno, el que la sirve no entendía bien cómo funciona
el sistema de cerveza tirada y bueno, no tenía gas. So we returned the bottle, the glass of beer, and they apologized. We got a bottle of beer, good beer, and poured the beer in our glass, and the glass was so dirty that it was not clean, that there was no foam on the beer, and it went flat in the glass after very quick time. Bueno, ellos se quejaron porque la cerveza no tenía gas, entonces les pidieron perdón, les cambiaron, retiraron el vaso, les trajeron una botella con otro vaso, les sirvieron la cerveza, pero el vaso estaba tan sucio que hizo un montón de espuma cuando la sirvieron y en poco tiempo ese mismo vaso tampoco tenía gas. So the point I'm making is that you all are in the process and you are here to educate yourself, and your enjoyment of beer will increase as you educate and teach your friends and other people about the qualities of beer. That's the only way that we can all succeed in getting more beer and a greater variety of beer in the world. El punto es que, bueno, todos los que estamos acá tenemos que educar a las personas, los amigos y los familiares que nos rodean para que los demás puedan aprender y nos beneficiemos todos de poder disfrutar una cerveza mejor. So I want to close my presentation and open up for the questions, but I do want to say that because of events like this and because of home brewers like yourselves, as I said earlier, there are over 3,000 small breweries in the United States, and by the way I have learned things, there are probably another 5,000 small breweries that have opened up in the last year in other parts of the world besides the United States. Y bueno, ahora ya va a terminar la presentación y dejar lugar para las preguntas. Dice, bueno, que aparte de las más de 3.000 cervecerías que existen en Estados Unidos, él estima, por lo que percibe durante sus viajes, que en el último año abrieron más de 5.000 cervecerías chicas en todo el mundo. In England and the UK, there are over 1,000 small and independent breweries. In Italy, there are over 500. In Switzerland, there are over 400. En Inglaterra ahora hay más de 1.000 cervecerías pequeñas, en Italia más de 500, en Suiza más de 400. In Czech Republic, which is a very conservative beer country, there are over 200 small breweries that have opened up in the last 2 years. In South Africa, there are 150 breweries that have opened up in the last 2 years. En República Checa, que es un país muy conservador desde el punto de vista cervecero, abrieron más de 200 cervecerías en los últimos 2 años. En Sudáfrica, 150. And the list of countries goes on: Australia, New Zealand, Argentina, Chile, Brazil, Peru, Colombia, Panama, parts of Africa, India, all over the world. Y la lista sigue, así por todo el mundo. Even in Palestine, there is a brewery where people go, amidst all the turmoil there, they still go to Oktoberfest. 10,000 people will go to the brewery, the small brewery in Palestine. Hasta en Palestina hay una cervecería chiquitita donde 10.000 personas van a celebrar Oktoberfest. All of these new breweries. Chirola, si no ponemos 10.000 personas nosotros acá mañana. All of these breweries will obviously, all of them will not succeed, but most of them will succeed in bringing new ideas to people who enjoy beer and people who don't enjoy beer yet, but they will learn about the new things that we will create. Y bueno, todos esos miles de cervecerías nuevas, si bien seguramente no todas van a tener éxito, pero la gran mayoría sí van a tener éxito
comercialmente y sobre todo en cambiar el escenario cervecero y cómo tomamos cerveza en el mundo. So with that, I'd like to just end my presentation, but I would like to ask you if you have any questions, technical questions about home brewing, about what's happening with small breweries, or anything that you have question about. Bueno, arrancamos con el espacio para preguntas, pueden ser de lo que quieran, técnicas o de lo que sea. Sí, sí, ya que cocina en tu casa, ¿cuál fue la última vez que se le contaminó una cerveza? When was the last time that one of your home brews went bad, went sour? Well, about probably 4 years ago, I made a strong imperial porter, and it went sour. Hace 3 o 4 años hizo una Imperial Porter fuerte y se le puso ácida. And I had 2 small kegs, so I threw one out, and then the other one I kept. Y tenía 2 cornis, entonces bueno, uno lo tiró y el otro se lo quedó. And after 1.5 years, I tasted it, and I was sorry that I threw the first one out. Dice que después de 1 año y medio la probó y se arrepintió de haber tirado el primero. Recently, I also have a small keg of a honey, apricot, coriander pale ale. Dice que bueno, ahora tiene también un barrilito con una pale ale con damasco, miel y coriandro. And there was some wild yeast infection, probably from the fruit, and I was disappointed with it. Hubo una infección con levaduras salvajes, seguramente de la fruta, y que estaba muy desilusionado con esa cerveza. But then I kept it for 5-6 months, and it became a Belgian style beer. Y bueno, entonces, pero se la quedó igual y la añejó durante 6 meses y se transformó en una cerveza belga. And my friends really liked it a lot. Y a los amigos les encanta. So, other questions? Quería saber si había probado la IPA argentina, si conoce los lúpulos de la malta fuerte, cuánta la calidad que brindan, son buenas, ¿La calidad de los lúpulos? ¿Sí? de los lúpulos y la malta fuerte, y se probó la IPA. La pregunta era si probó alguna IPA argentina, ¿no? Y si conoce los lúpulos y maltas argentinos y cuál es su opinión. The question is if you ever tried the Argentine IPA or if you know and what's your opinion about the Argentine hops and malt. Well, about the Argentine hops, I tried some beer in Denver that Stan. Pasión Argenta, la cerveza que hizo, después hicimos con semilla. But these hops are they're not really available in the United States because there's not very much that is produced, and you should save the hops for yourself here in Argentina and not export them to the USA. Bueno, con las cervezas, él probó una cerveza que hizo Stein Hieronymus con lúpulos argentinos, la probó hace unos meses en Denver, y después con respecto a los lúpulos conoce muy poco porque no están disponibles en Estados Unidos y él dice que no deberíamos exportarlos, nos los tendríamos que quedar nosotros. Yes, and I think hops are one of the more interesting things that I myself like to get involved in. And what I do when I get new hops from hop companies that are experimental,
or new hops that I have never tried. It's not so important how I use them to make the beer bitter, but is much more interesting to use them in dry hopping and see what kind of flavors and aromas come out. Charlie cree que, bueno, él le gusta y está involucrado con experimentar con nuevas variedades de lúpulo, y él cuando recibe algún lúpulo nuevo para probar, no le interesa tanto usarlo como amargor, ver qué amargor da, sino usarlo en dry hopping para ver qué aromas podemos obtener usándolo así. And I learned that it really makes a big difference if you use one hop for dry hopping a pale ale or a light lager, and it makes a difference if you use the same hop in dry hopping, let's say, a stout. For example, Galaxy hops from Australia. It has a very, very much of a mango aroma and flavor to it in a pale ale. But with a dark beer, you get the chocolate from the malt, and the mango, it changes into something else. Y él aprendió que el aroma que te da y el sabor que da un lúpulo usado en dry hopping puede cambiar radicalmente dependiendo de qué cerveza lo usemos. No da las mismas características en una pale ale que en una stout. Por ejemplo, el Galaxy, un lúpulo australiano, en una cerveza como una pale ale da un carácter muy fuerte de mango, de la fruta mango, pero si lo usamos en una cerveza oscura con carácter más como chocolate quemado, cambia, no es más mango, da otra cosa. Another interesting hop is French Strisselspalt. When I put that dry hop French Strisselspalt into a light lager that has 15% rice, that hop gives an apricot aroma. Otro ejemplo es un spalt francés que cuando lo usa en una lager liviana con 15% de arroz da apricot. Da damasco, durazno. Yes, and when I use that hop in a pale ale or something more strong, that apricot flavor aroma doesn't come out. Y cuando lo usa en alguna cerveza como una pale ale o algo más sabroso, más fuerte, ese aroma damasco ya no está más. So you learn it's not only just the hops that make the aroma, but the style of beer that you make that will affect what the hop will do. Entonces no es solo el lúpulo que da el aroma, sino el estilo de cerveza que estamos haciendo también cambia las características del lúpulo. So, more questions? A eso se refiere, o sea, la cerveza taparía el lúpulo. ¿La cerveza? Que la cerveza, o sea, la malta tapa el lúpulo, o que se genera alguna reacción. You think it's the other ingredients affecting blocking the hops, or is it that something changes? I think it's combination of ingredients and process and temperature of the fermentation. Other things that can make a very big difference is how much yeast is in the beer, because yeast digest hop character. Es un poco de todo. Creo que puede ser algo de los ingredientes. Sí, no, la pregunta era si en los cambios que hay en las características de un lúpulo cuando se usan distintas cervezas es debido a que la malta, por ejemplo, tapa los sabores del lúpulo, o que hay otros cambios intrínsecos. Y la respuesta es que es un poco de todo. Que sí hay un efecto de solapamiento de los aromas y los sabores, pero también que hay muchos cambios porque distintas cervezas se fermentan a distintas temperaturas, y también hay
cambia mucho de acuerdo a cuánta levadura le ponemos y qué tipo de levadura, porque la levadura también puede digerir algunos de los aceites esenciales. The other thing that I want to say about hops is that I grow a small amount of hops in my garden, cascade hops, and when I dry them, I air dry. I don't put heat. It's just on screens for 3 days in dry air, and so there's no heat to dry them. And the quality of the hops is much different than hot air dried, hot heat dried hops. Y otra cosa que quería decir del lúpulo es que él tiene unas plantitas de lúpulo cascade en su casa y esas flores las seca, pero no las seca con aire caliente, sino que las seca al ambiente, con aire ambiente, y la calidad que obtiene de esos lúpulos secados sin calor es muy diferente de los lúpulos comerciales que se secan con calor. And 10 years ago, that was not understood very much, and now hop growers in Yakima, for example, are beginning to dry their hops at lower temperatures than they normally would in order to preserve the important hop oils for aroma and flavor. Y eso hasta hace 10 años aproximadamente no era muy bien comprendido, pero ahora sí, y algunos productores de lúpulo de los más importantes de Estados Unidos, del Valle de Yakima, están empezando a secar las flores a menor temperatura para preservar las calidades del lúpulo. So it's important to know this because as people who use hops, the farmers need to spend more money in order to change their process. So that ends up costing us, you homebrewers, more for these kinds of hops that we want because they're not processed in the same way as they used to be. So things change, and we all need to understand that, just like the beer drinker, when you pay more money for craft beer, it's a different process and it costs more. There's more value that people put into the beer. Y bueno, así como cuando nosotros damos una cerveza diferente y que es más cara porque tiene otro proceso, esos lúpulos secados a menor temperatura tenemos que entender que también son un poco más caros porque el productor tiene que invertir en un proceso diferente que hace que sea más caro. More questions? La última que él usa para hacer los dry hops, si es un vertido en la cerveza o le hace algún tratamiento especial. Would you tell us how you do the dry hopping? Do you just throw in the hops? For me as a home brewer, I like to do things simple, so I dry hop with hop pellets. So I will put that into the secondary fermentation after most of the yeast has settled. I don't want a lot of fermentation. The yeast is settled, and I add maybe 14 to 28 grams of hops for a 20-liter batch of beer. Él como homebrewer, como le gusta hacer las cosas simples, usa pellets y normalmente los agrega al final de la fermentación para no tener muchísima fermentación en el dry hopping. Y le pone más o menos de 14 a 28 gramos para un batch de 20 litros. Última. Sí, no, quería preguntarle si hay alguna diferencia en el uso del dry hop de pellet y de flor. También te pregunto si hay alguna diferencia marcada en la extracción de aceite, la temperatura. What differences do you see with using pellets versus flowers? I do not, well, I like to use whole hops for the boiling process because it's a good filter for the truth when you not have the hop back.
I believe that you get more character of the hops by using whole hops whenever you can. With dry hops, I have heard Sierra Nevada Brewing Company uses only whole hops for their bittering and their dry hopping and late hop. They don't ever use pellets. And then there's breweries like Samuel Adams that use pellets. It depends on the brewery, but it's just that they tell me that you get different flavors when you can compare pellets to whole hops. You get different changes, small changes in the character of the beer. I can't tell you exactly what they are because I haven't experimented one to another, but I have talked to brewers who have experimented, and they say, well, we like our beer this way, but they don't tell us what the difference is. Bueno, él le gusta usar en su casa normalmente flores de lúpulo para la cocción, porque son un buen filtro para el trub, y para él que no tiene un hopback le ayuda. Entonces cuando puede usa flores. Y en cuanto a la pregunta tuya específica, sí, él le han contado que cambia usar el mismo lúpulo en flores o en pellets, como que cambia un poquito el carácter del lúpulo, pero él no sabe exactamente cómo cambia. Hay compañías que usan solo pellets y otras que usan solo flores porque le gusta la cerveza de esa manera, pero él no sabría decirnos cuál es el cambio en particular porque no ha hecho las pruebas. You may be wondering why there could be a change. Well, just the processing of hops into pellets, and you generate heat, so the pellets get hot when they are made. So when you heat hops, you change chemicals and chemistry a little bit, so you get differences. Él cree que el cambio es debido a, durante el proceso de los pellets, durante el molido y la formación del pellet, el lúpulo se calienta, y al calentarse hay cambios químicos en el lúpulo y el cambio seguramente proviene por ahí. And lastly, if you have just whole hops versus pellets, the pellets are more likely to stay fresher longer because they're not exposed to, the entire hop is not exposed to oxygen and air, where the whole hops, they will go oxidize more quickly if not stored properly. So there are pluses and minuses for each side. Y por otro lado, el pellet se conserva mucho mejor porque está menos expuesto a la oxidación. Entonces, hay cosas a favor y en contra de los dos. Tenemos que parar ahí, pero Charlie va a estar acá y veo que estábamos por el lado del lúpulo. Están Hernán Testa y Eduardo Rosati, digo yo, no es Eduardo, Rosati, Alfredo Rosati son los dos tipos, dicen que son los dos tipos que más saben de lúpulo de Argentina, así que están por acá, podemos seguir con ellos, y Charlie también va a estar dando vueltas, disponible para nosotros. Charlie quiere una cerveza, evidentemente, a ver la organización. Hay que hablar antes de estos dos monstruos, tanto Charlie como Leo, la verdad que un lujo tenerlos acá. Le vamos a dar un pequeño presente, uno de los primeros que le vamos a dar durante toda la jornada. Leo, ¿dónde estás? Acá, traducile. Una remerita de Somos Cerveceros. Y un regalo simbólico de la provincia. Acá en Entre Ríos se toma mucho mate, así que los llamados panza verde. Bueno, mil gracias, Charlie.
Compren botellas, compren remera, compren vaso, compren todo.